uno de los más importantes signos de nuestros tiempos es justa y precisamente la secularización, de lo que vamos a tratar de conversar ahora, que consiste en ir perdiendo cada vez más los valores cristianos. Hemos ido, a partir de la Ilustración, es decir, a partir de los años 1400, 1500, entonces, en realidad desde antes, ¿no? De la Ilustración, es decir, desde la ruptura, de la herejía de Lutero. Con él empezó a profundizarse esta corriente de secularización, y pasando por la Ilustración y la Revolución Francesa, etcétera, etcétera, que nos ha traído hasta aquí, hasta este tiempo en el que estamos viviendo en la posverdad o el relativismo. La posverdad es un término bien fuerte. Para nosotros como cristianos y católicos, que nos digan estamos en el tiempo de la posverdad, quiere decir que estamos en el tiempo después de Dios, porque para nosotros, Cristo, porque Él nos lo dijo, ¿no? Es el camino, la verdad y la vida. Entonces, quien dice estamos en la posverdad, quiere decir que Dios ha muerto. Eso es así de simple. No, puede ser que no sea consciente de lo que está diciendo, pero eso quiere decir, porque Dios es la verdad. Entonces, anular, decir que no existe, que no hay verdad, que estamos viviendo una época posterior a la verdad, es decir, que estamos viviendo una época posterior a Dios. Hasta cierto punto es cierto en el sentido filosófico, en el sentido de la mentalidad, ¿no? ¿Por qué? Porque todo el mundo se expresa de esa manera. Tú tienes tu verdad, yo tengo mi verdad, cada uno tiene su verdad y entonces cada uno puede decir su verdad. Y entonces, incluso en auditorios muy serios se dice, ¿no? Expuso su verdad. ¿Cómo su verdad? O sea, no hay una verdad. La verdad es una. No es la de él y la tuya es otra. No, la verdad es una. Pero eso es lo que estamos consintiendo actualmente y así es como estamos viviendo, ¿no? Entonces, estas citas justamente hacen alusión a eso, ¿no? Al tiempo en el que estamos viviendo, ¿no? Donde hay un pensamiento único, se nos quiere hacer de decir siempre lo que el gobierno, lo que el poder de turno indica. Eso es lo que él diga, lo que ellos dicen, eso es cierto, lo demás no. Y así llegamos al extremo, ¿no? De que uno, siempre estamos hablando no podemos hablar de que alguien es, aun cuando sea cogido con las manos en la masa, es el presunto delincuente, el presunto ladrón, el que presuntamente asesinó, a pesar de que lo hemos visto, ¿no? Un aborto presuntamente se ha cometido un crimen. No, se ha cometido un crimen, no es presunto, ¿no? Eso pasa mucho, por ejemplo, en el ámbito político, ¿no? Estamos ocurriéndonos eso, ¿no? Estamos hablando de presuntos robos, de presunta actos terroristas, de presuntos actos delincuenciales, de presunta corrupción, cuando tenemos las evidencias de la corrupción, cuando todos sabemos que ha sido así, porque ha sido hecho a nuestra vista y paciencia. Y llegamos a dudar y entonces empezamos a creer que no existe la verdad, que lo importante es lo que uno puede pensar o lo que todos piensan. Ese es uno de los grandes errores también de la democracia, pseudo-democracia, porque la verdad no se define por democracia. Eso hay que tener mucho cuidado. No se dice, si todos piensan así, entonces esa es la verdad. No, no. La verdad es una. Que pensemos la mayoría o no igual. La verdad es una. Y lo que queremos buscar los cristianos es la verdad. Entonces, ahí tenemos esta cita del Nuevo Testamento de Mateo 7, 13 a 14, en que el Señor nos dice, entren por la puerta estrecha. Exactamente. Hay que entrar por la verdad, por lo que es correcto, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella. Como todo el mundo lo hace, hay que hacer lo que todo el mundo hace. No es así. Eso tenemos que aprender. Y eso tenemos que proclamarlo también. Hacer que nuestros hermanos comprendan. Dice, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Y pocos son los que la encuentran. Ya es una advertencia bien seria. Pocos son los que se salvan, pocos son los que la encuentran. ¿Por qué? Porque no la buscamos, porque nos dejamos llevar, porque nos dejamos arrastrar por la mentira.
Entonces yo quiero hablar ahora sobre el movimiento cursillo de la cristiandad, la ofensiva globalista y la secularización. Que como he dicho, es esa pérdida del valor, de los valores cristianos, esa pérdida total de identificación con la verdad, ¿no? Que debía ser lo que debía normar nuestras vidas, ¿no es cierto? Y esto está cada vez más llevado adelante por el globalismo, por eso llamamos la ofensiva globalista. Decía ya desde Lutero empezó esto, y acá tenemos un dibujo que va a mostrarnos un poco cómo nuestro movimiento, y en realidad también la secularización, es decir, la desacralización del mundo, ha seguido un poco este camino, ¿no? Digamos que venía desde mucho tiempo atrás, eh, sobre todo en la Edad Media, ¿no? Cada vez unas ideas, unas convicciones más grandes, más fuertes respecto a lo que es el Señor, lo que es la salvación, lo que es la vida eterna, lo que es salvar nuestra alma, lo que son los principios y fundamentos de la vida cristiana, ¿no es cierto? Pero luego empezó la debacle y hay una caída muy grande. Lo mismo pasa con el movimiento Cursillos y vamos a mostrar, no solamente con el movimiento Cursillos, sino con la fe en el mundo en los últimos años. Vamos a tratar de mostrarlo con este gráfico. El movimiento cursillo de cristiandad se origina en Arequipa, perdón, en Mallorca, ¿no? En el año 49 empieza el movimiento. Antes, bueno, hay actividades que la anteceden, es verdad, los peregrinajes, en fin, pero el movimiento cursillo, el primer cursillo se da en enero del 49. Y llega al Perú en el año 58, llega por Arequipa. En Arequipa se hace el primer cursillo, y cosa que debíamos también tener en cuenta es que se realiza en un colegio con los estudiantes de quinto secundaria de La Salle. Y de ahí se va a Lima, se va a Chile, se va a varios sitios, ¿no? Es verdad que también ha tenido altos y bajos, y llega un momento en que Arequipa desaparece a los pocos años, 10 años. Problemas hubieron internos, y entonces volvió a venir el cursillo, pero esta vez de Lima. En Lima sí se mantuvo y creció, lamentablemente en Arequipa no. Eso fue en el año 58. Eh, Habría que decir que cuando se inicia pues, los cursillos estábamos, como bien decimos, de espaldas a Dios, se dice en nuestras sociedades fundamentales. Claro, acababa de terminar la Segunda Guerra Mundial. En España había una fuerte guerra civil, la guerra civil española, tremenda, terrible, que también dividió a España, ¿no? Y en el fondo es la misma división de siempre, la que estamos ahora, la que seguimos ahora, una división perversa que la trajo el comunismo, eso hay que tener en cuenta. Lo de perverso, no solamente no es invención mía, se lo dije el Papa Pío XI, si no me equivoco. En 1962 tenemos que hasta el 65 se convoca al Vaticano II, un evento muy importante en la Iglesia, que también tiene que ver con todas estas cosas, lo que está pasando en el mundo. Evidentemente tenía repercusiones en la Iglesia, y entonces se llama a este concilio con la finalidad, el objetivo de ayornar, se dice en la Iglesia, es decir, ponerla a tono con el tiempo. Y posiblemente podría haber sido bueno, pero también hay muchas cosas que no se hicieron aparentemente bien. No lo digo yo, lo dicen muchos sacerdotes y obispos, ¿no? Y los cambios trajeron mucha confusión, empezando por el idioma mismo. Se cambió, era un cambio que realmente no fue del todo aceptado hasta ahora en algunos sectores, y se cambió el idioma que siempre se había utilizado para el rito sagrado, que era el latín, y ya pues se usaron las lenguas vernáculas, las lenguas de cada país, ¿no es cierto? Pero ya eso es un hito que hay que tener en cuenta, ¿no? Hay unos cambios en la Iglesia, cambios fundamentales, ¿eh? Cambios que han traído, que posiblemente han traído como consecuencia todo lo que estamos viviendo en la Iglesia. Ojo, para muchos es así, ¿no? Para otros había que hacer esos cambios, pero bueno, habría que preguntarse si realmente hasta qué punto los cambios fueron influencia de esta gente que no quiere mucho a la Iglesia, o si fueron realmente
promovidos, ¿no? Bueno, el Espíritu Santo siempre estuvo ahí, eso es verdad, ¿no? Siempre ha estado ahí, y siempre tiene las riendas, el Señor tiene las riendas de la historia, ¿no? Pero algunas cosas se pueden haber infiltrado, y de hecho hay algunos papas que dicen eso, el mismo Pablo, sí, Pablo VI, sí, dice que el humo de Satanás se ha metido por algunas rendijas a la iglesia, ¿no? O sea, ya los papas lo estaban advirtiendo, algo estaba pasando por ahí. Luego en el 68, es decir, a pocos años de este cambio en la iglesia, que era sustancial e importante, también hay un cambio grande en el mundo, y ese es el cambio de esta revolución que se produce en Francia, ¿no? Que tiene su origen en Francia, que es el Mayo francés, que es un hito en la historia, porque ahí se conjuncionan, confluyen muchas corrientes, muchas inquietudes, ¿no? Que llevan primero a una revolución sexual, ¿no? Al amor libre, se hablaba de prohibido prohibir, surgen muchos filósofos y progresistas, ¿no? Con mentalidades distintas, y parecía que ya la píldora era ya la panacea para la anticoncepción, ¿no? Para el control de la natalidad, cuestión que a muchos, sobre todo poderosos, algunos filósofos por ahí, pero sobre todo poderosos y ricos, les preocupa, siempre han hablado, sobre todo en el siglo XX, les ha preocupado mucho, desde el XIX, de un exceso de población en el mundo y que había que ponerle freno a los hijos porque no iba a haber recursos para todos y que los pobres sobre todo había que controlar su población, ¿no? Y han hecho muchos esfuerzos por eso, y malos esfuerzos, o sea, actividades que han reñidas con la ética y la moral, las han hecho. El aborto y todas esas cosas y la anticoncepción es parte de eso, pero como que todo se permitía a partir del año 68 con esta revolución francesa, con esta revolución francesa, ¿no? No debemos, no queremos pasar por alto, que un poco antes ocurrió el fallo de Roe versus Wade, que, que dio origen a la legalización del aborto en los Estados Unidos, pero eh, realmente basado en una mentira, y eso es importante, otra cosa que hay que tener en cuenta, justamente hablando de la posverdad, muchas cosas sobre la homosexualidad, sobre los divorcios, y en este caso sobre el aborto, y sobre el abuso a mujeres, han sido mentiras, se han basado en mentiras para legislar. Hay muchos que han aprovechado de eso, y este es uno de los casos más sonados, sonado porque hace unos meses nomás se revisó el fallo y se derogó este fallo porque era mentira, porque había sido, un juez dijo que no tenía objeto mantener ese fallo porque la supuesta dama que fue que impuso una denuncia de violación, que fue violada teóricamente y aparentemente, y por eso se embarazó, y eso dio motivo a que autorizaran que abortara porque había sido violada, no había sido verdad. Ella misma lo confesó a los años. Y a pesar de eso se mantuvo este resultado, este veredicto, pero finalmente un juez justo ha revertido esta decisión, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque ya ella cuando murió incluso se convirtió, no era católica, se convirtió al catolicismo, ¿no? Y confesó en varias oportunidades, en diferentes oportunidades, que eso no había sido verdad, que la habían pagado, que la habían, no sé, presionado, en fin, para confesar algo que no había sido cierto. Y ese fallo sirvió para realizar el aborto en Estados Unidos y luego en Estados Unidos en todo el mundo prácticamente, en muchos de los países que actualmente funciona, porque es por eso de las leyes, ¿no? Que una ley permite que se base en un fallo anterior, permite que otros jueces también tomen el mismo veredicto y se van dando leyes, eso va pasando en el mundo entero. Entonces, el fundamento del aborto había sido falso, ¿no? O sea, no había habido otra violación. O sea, el asesinato siempre sabemos que ha existido, que es un asesinato, matar a un niño, un inocente, en el vientre de la madre, lo sabemos hasta ahora, ¿no? Pero eso ya ha dado paso a toda esta lucha
Y ahora, en las últimas elecciones que acaban de terminar en estos días en Estados Unidos, nuevamente algunos estados lo han revertido y están volviendo han hecho una votación, han votado, además que por congresistas, senadores, han votado también si querían el aborto o no. Y por ejemplo, California ya lo quiere, si lo quiere, y es más, lo quiere hasta los 9 meses, lo cual constituye un crimen que habla mucho, que dice mucho de lo que estamos viviendo. Y es lo que queremos reflejar, ojalá, en este breve reflexión, ¿no? Estamos pasando por malos tiempos, muy malos tiempos, ¿no? Donde la vida, la verdad no se respeta, ni la vida tampoco. Luego viene el año, la década de los 80, donde creo yo que, bueno, es mi humilde apreciación, ¿no? Pero viendo los números que ustedes amablemente me han alcanzado, los secretariados, y hablando con todo lo que se conversa, ¿no es cierto? Parece que esos fueron los años de apogeo del movimiento. Realmente había alcanzado una madurez desde los 50 hasta los 80, y yo tuve la suerte de hacer mi cursillo por esa época. Recuerdo que habían 4 cursillos en Arequipa anuales, y hasta se estaba pensando en hacer 6. No solamente eso, sino que había cola, había fichas, había banco de fichas, y había gente que quería hacer cursillos y que tenía que esperar 1 año, 2 años. O sea, no era muy demandado el cursillo y había pocas plazas. Entonces, lo cual siempre debió haber sido, ¿no? Pero no se sostuvo por mucho tiempo. Al poco tiempo, en el año 89, 9 años después, cae el muro que se dividía la Alemania Federal de la Democrática, ¿no? Que también es una paradoja, ¿no? La democrática era justamente la roja, y la federal era la que sería de derecha. Pero bueno, en fin, son cosas de la historia, ¿no? Para Fukuyama, un filósofo, un historiador, también, y para muchos historiadores, el hecho de la caída del muro se identificó como la caída del comunismo. Y muchos lo pensaron así, sobre todo los liberalistas. Y no era cierto, ¿no? Que el comunismo se había acabado, y entonces replegaron ya cualquier intento de acabar con las ideologías, la ideología que soportaba al comunismo y al socialismo, ¿no? Y más bien al contrario, las hemos ido difundiendo y aceptando, no les hemos hecho frente, no les hemos salido al frente las mentiras que nos han enseñado y que nos han hecho aceptar como correctas, como políticamente correctas. Luego, dando prueba de que el comunismo no se daba por vencido a pesar de la caída del muro, es convocado el Foro de Sao Paulo, que podemos buscar en internet, se puede buscar y va a encontrar todos los acuerdos y todas las veces que se han reunido, que reúne pues a Lula, Chávez, Maduro, Castro, Evo, y todos en Sao Paulo. Justamente es para mí un episodio muy negro, porque ellos se ponen de acuerdo para hacer lo que estamos sufriendo ahora. No es nada que ha sido espontáneo, no, ha sido preparado con antelación. Y lo lamentable es que nosotros no nos hayamos dado cuenta y no hayamos hecho nada por contrarrestarlo. Entonces, es un hito importante a tener en cuenta. El mundo rojo, comunista, socialista, se empieza a armar y a formar. ¿Y qué hay de malo en eso? Defienden ¿cómo se llama? Supuestamente a los pobres, a los desvalidos. Ya sabemos que no es verdad. Han causado 100 millones de muertes en el siglo pasado y lo seguirán causando ahora. Y sabemos que no es verdad, y lo podemos ver en cada uno de los gobiernos los países en los que suben a su gobierno. Ya estamos hablando de Venezuela, hablamos de Bolivia, podemos hablar de Colombia, podemos hablar de Chile, lamentablemente está hablando de Perú, están hablando de Argentina. Es un desastre. Y quien dice que no, pues alguna información le falta ponderar. Luego, en el 92, a los par de años también coincidentemente se empiezan a llamar algunas asambleas de la ONU, hay varias, ¿no? En este caso, una conferencia para frenar el calentamiento global y promover la anticoncepción. ¿Por qué? Porque las políticas los deseos estos de los grandes poderosos se han filtrado, y coincidentemente, tanto en el Foro de Sao Paulo como en las Naciones Unidas, ¿no? Ahí, poco a poco, las Naciones Unidas se ha ido llenando de marxistas, de gente formada, socialistas, gente formada en esta línea, en esta filosofía, en estas ideologías, ¿no? Entonces,
El mismo presidente actual y también el de la OEA, por ejemplo, Almagro, es la misma corriente, el mismo sesgo. Antes estuvo Bachelet, en fin, todos comulgan, concuerdan en las mismas ideas. Luego viene la conferencia del Cairo, donde el Papa trató Juan Pablo II trató de impedir y promovió y logró impedir algunas ofensivas contra la humanidad, ¿no? Que se trataban de imponer el aborto, en fin, mandó a algunos especialistas y pudo hacer por lo menos que se retrase eso, ¿no? Porque la promoción del aborto viene de la ONU, viene de ahí, viene de ahí, así como la ideología de género, y como todas estas cosas que estamos viviendo ahora. ¿Por qué? Porque son socialistas, se han apoderado de este sistema, de estas supranacionales. Hacen, ellos piensan que, bueno, hacen estas entidades lo que ellos piensan, y ellos piensan que lo que están haciendo es lo correcto. No es cristiano, no es católico, evidentemente, porque cualquier cosa que atenta contra la vida no puede ser nuestra, ¿no? Luego viene en el 95 la conferencia de Pekín, de las Naciones Unidas, donde se decide sobre los derechos también de las mujeres, y ya empieza con fuerza el feminismo que actualmente nos ha dividido entre hombres y mujeres, ¿no? Y que impide que haya matrimonios, que impide que haya familia, que es el mayor ataque que tenemos ahorita en la familia, y conjunto con la ideología de género y el aborto, ¿no? Y eso se pone como agenda, se plantea que esto tiene que cumplirse en unos pocos años, ¿no? Se plantea que sea el siglo XXI y que en el 2020 debe estar cumplida la agenda. Luego viene el nuevo milenio, pero nada permite presagiar lo que estaríamos viviendo ahora, que se está agudizando, ¿no? Sin embargo, ya entraron a los gobiernos, pues Putin, Chávez, Lula, Evo, Kirchner, los Kirchner, que eso ha sido una desgracia para Argentina, ¿no? Y surge el nuevo socialismo del siglo XXI, que es lo que lo tiene a Venezuela como está. No tendríamos tantos venezolanos acá que cortando el pelo, viendo limosna, en fin, si no fuera un país rico, siendo un país rico, si no fuera por el régimen que tienen con esta gente. Luego viene la crisis financiera, que tiene que ver también con esta forma mal llevada, realmente corrupta de llevar las finanzas, ¿no? Entonces, hubo un riesgo crediticio falso, es decir, no habían respaldos suficientes, se daban créditos simplemente por darlos hasta llegar a puntos pues, insostenibles y quebraron muchas empresas. Fue una crisis financiera que golpeó a todo el mundo. ¿Todo por qué? Por este sistema, por el sistema liberal y capitalista tampoco, no lo estamos defendiendo, ¿no? Ni el socialismo ni el capitalismo, ninguno de los dos. Ojalá hubiéramos tenido una propuesta más clara nosotros, los cristianos, los católicos. Pero eso es lo que estamos viviendo y lamentablemente a nosotros nos tildan también de derecha. Nos tildan de derecha los izquierdistas. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en contra de ellos como ellos están en contra de nosotros, nos quieren desaparecer. Somos el primer obstáculo para lograr sus objetivos. Porque nosotros defendemos la familia, defendemos la vida. Y ellos lo que quieren es justamente desaparecer la vida y la familia. Y llenarnos de ideologías y de perversidades. En 2015 vino una asamblea de la ONU donde se aprueba lo que hay que buscar también, por favor, hay que buscar en Internet, la Agenda 2030, que es la que se supone que da unos pautas para el desarrollo, 17 puntos, desarrollo sostenible. Pero si uno lee realmente en el fondo, se va a dar cuenta que tras todas las falacias y eufemismos que emplea, está la promoción del aborto, la eugenesia, la promoción la muerte asistida, en fin, todas estas cosas que la eutanasia, es decir, ¿no? La ideología de género, ahorita el transgenerismo, en fin, todas estas cosas que ellos están promoviendo actualmente. En el 2020, de repente, boom, aparece la pandemia. Cosa extraña, que no sabe nada, nadie se le explica cómo fue, pero parece que vino de China, viene, en fin. ¿Y en qué concluye? En la vacunación.
universal y masiva, sin ninguna garantía. A nosotros nos han hecho firmar a todos los que están vacunados, nos hemos hecho vacunar, que no podemos reclamar nada, porque así nos han dado la vacuna. ¿Eso es la enfermedad? ¿Es una cura a la enfermedad? ¿O era una forma de resolver un problema financiero? En fin, no se sabe, hasta ahora no tenemos una explicación clara, lamentablemente. Y las personas y entidades que debían darnos las respuestas no las dan, no nos las dan. Entonces uno tiene que estar juzgando y viendo, ¿no? Hay muchos sacerdotes, yo tengo amigos, ¿no?, que no se han vacunado, hay gente también un montón que no han aceptado esto, porque se ha dado inicio a un estado totalitario, donde todos tenemos que hacer lo que nos dicen. Nos pusieron el barbijo, ahora no lo han quitado, en fin, dice que va a grabarse próximamente otra vez, no sabemos cuánto va a durar, pero están jugando con nosotros. Y eso estamos viviendo, en un estado totalitario. Y eso, en este tiempo, ha servido también para que avancen todas las agendas comunistas, ¿no?, del progresismo, ¿no? ¿Qué es el progresismo? Pues es considerar todo lo que aparentemente, tecnológicamente, es un avance, un descubrimiento, una cosa nueva, eso debe ser. Y no necesariamente es así, no necesariamente es así, no tiene por qué prevalecer. No podemos santificar al progreso, el progreso a veces hace daño. En fin, la ideología de género y el feminismo se han profundizado en estos años. Y los cambios de constitución se empiezan a dar, y acá mismo en el Perú, pues parece que no va a haber solución. Tenemos probablemente unos peores gobiernos que hemos tenido en la historia, y sin embargo parece que no va a haber solución para eso. No sé. El último foro económico mundial en Davos, Schwabman, que es el dirigente más alto de este foro, declaraba pues que el futuro va a ser así, ¿no? No tendrás nada, pero serás feliz porque nos están tratando de crear una renta universal, o sea, nos van a pagar a todos por no hacer nada. Claro, nos van a ganar 4 reales, lo que sea, ¿no? Pero para que no hagamos nada, ¿no? Entonces, mantenernos hasta que nos vamos muriendo, pues, ¿no? El hombre, si no es libre, si no puede producir, si no puede él mismo valerse por sí mismo, entra en una depresión, y eso no es digno del ser humano. Sin embargo, en eso estamos. Entonces, todo esto es un proceso de secularización, donde se van perdiendo los valores, donde la mentira se entroniza, donde se empieza con una lucha cultural muy grande, donde la ofensiva está de parte de los malos de este mundo, de verdad, los malos. Yo digo siempre, en mis épocas infantiles yo leía revistas donde veían los chicos malos, ¿no?, en los que hacían los delitos, las trampas. Y también más, cuando fue un poquito más grande, ya leía Superman, y en Superman siempre había un enemigo, Lex Luthor, que quería tomar el mundo, que quería desaparecerlo, que quería hacer lo que le da la gana a él. Bueno, eso estamos. Esos son los que han tomado el mundo, es la verdad. Los narcotraficantes, los traficantes de armas, los fabricantes de armas, los químicos, los que generan vacunas, los que generan los pesticidas. Todos quieren hacer plata. El dinero está ahí. El Señor nos dijo, Dios o el dinero. Nosotros nos cogió el dinero. O sea, al diablo, al demonio. El demonio está por todo esto. Esa es la verdad. Entonces hay una batalla cultural que tenemos que dar. Y esta batalla cultural, hay que prepararnos, tenemos que prepararnos porque estamos atrasados, nos han ganado la iniciativa, y tenemos nosotros que entonces revertir eso. Nosotros como movimiento de cursillos, tenemos que preocuparnos por eso. Eso es lo que tenemos que hacer ahora. Estamos atrasados en eso. Entonces, nosotros debíamos darnos cuenta que cuando empezó este movimiento se decía que el mundo estaba de espaldas a Dios, ya no es así, no es cierto. Ahora el mundo está contra Dios. Lo estamos viendo, las iglesias se van vaciando, nuestro movimiento también va sintiendo la pérdida, ¿no? Y todas las leyes, todas las legislaciones, la gente ya no sabe lo que es bueno, lo que es malo. Estamos confundidos, nos han confundido. Por eso es que el pueblo dice, ¿cómo pueden haber votado por aquel? No sabemos si han votado o no votaron, o si hicieron fraude. No lo sabemos. Y si han votado, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Porque no sabemos, no tenemos conciencia del bien y del mal. Eso nos está pasando, que nos creemos dioses, entonces estamos contra Dios. Por eso la posverdad es eso. Dios ha muerto y nosotros ya, pues, ¿quién decide lo que es verdad y lo que está bien? El poder, el poderoso. En eso estamos. O sea, ¿hasta dónde vamos a llegar? No lo sé. Y quería terminar con esta cita del Señor. Él les dijo, vayan a todo el mundo y proclamen la buena nueva
a toda la creación. Eso es lo que tenemos que hacer. Esa es nuestra obligación. El que cree y sea bautizado se salvará, el que no crea se condenará. No es así, que todos podemos, no importa, todos entramos en el mismo bote, no es así. O sea, ¿crees o no crees? Esa es la pregunta, ¿no? Y la amenaza es grande, como la vemos ahí, Roma incendiada, ¿no? Por los bárbaros. Nos está pasando lo mismo. Nuestra civilización está a punto de caer en las manos de bárbaros. Nos olvidamos del fin y el objetivo final para el cual hemos sido creados. Según San Ignacio de Loyola, el hombre ha sido creado para alabar, hacer reverencia y servir a Dios, nuestro Señor. A eso hemos sido creados. Y mediante esto, salvar su alma. Y las otras cosas sobre la tierra, o sea, todo lo que existe, ha sido creado para el hombre, para el hombre. Nosotros, no, acá nos están diciendo que nosotros prácticamente somos un parásito del mundo. No, las cosas han sido creadas para nosotros, no somos los hijos de Dios, tenemos esa dignidad. Entonces, para que le ayuden a alcanzar el fin para el que ha sido creado. De donde se sigue que el hombre tanto ha de usar de estas cosas cuanto le ayuden para su fin y tanto debe alejarse de ellas cuanto se lo impidan. O sea, la ley del tanto cuanto, es decir, acerquémonos a lo que nos ayuda y alejémonos a aquello que nos perjudica. Eso debe regir nuestras vidas. Bien, eso es todo, amigos, hermanos. Muchas gracias por su atención.